noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en otro programa de Sentido Común, hoy con Víctor Hugo Morales. ¿Cómo estás? Bien, sorprendido. ¿Por qué? Porque hace poco estuve por acá. ¿Hace poco? Estuvimos charlando. Sí, pero fue el año pasado, pasó Sí. un montón de tiempo. Es más, hoy cuando venía para acá, digo, ¿cuándo lo entrevisté a Víctor Hugo? Fue el año pasado, una charla. ¿Vos sabés que yo te voy a contar algo? ¿Sabés por qué me contrataron para hacer Sentido Común? Por esa entrevista. Me pasaron a la semana por esa entrevista. Daniel Haddad me llamó y me dijo, flaca, quiero llevar los sábados, que vayas en la semana. Acabo de ver en YouTube tu entrevista con Víctor Hugo Morales. Me encantó. Vas los miércoles, ¿te animás? Yo dije, sí, no te lo había contado. Y hoy cuando venía por acá, que me dijeron, ¿a quién entrevistas? A Víctor Hugo. Y me acordé que Daniel Haddad me había contratado en ese momento por la entrevista. Dice que le gustó, la vio en YouTube. Hacía mucho calor, así que debe haber sido diciembre. Hacía mucho calor, creo que era, sí, como un fin de año casi, ¿no? ¿Ha sido un año muy estresante para vos, Víctor Hugo? ¿Muy? ¿Estresante? No, interesante. ¿Interesante? Contame por qué. Yo desde afuera lo vi como interesante y estresante, pero contame vos por qué. Vivo la profesión apasionadamente, es lo que mi manera de vivir es con un eje muy fuerte en el trabajo. Hubo abundante trabajo, hubo buena pelea y algunas amarguras, pero muchas satisfacciones, algunas contras, algunas manifestaciones de afecto que desbordan, en ambos casos exageradas, pero yo convivo con eso desde hace mucho tiempo. Yo pertenezco al fútbol, he sido acusado de ser hincha por los de River de Boca, por los de Boca de River, por los de Independiente de Racing, y he convivido con esa acusación normalmente falsa sin ningún problema. Pero es más fácil, ¿no?, que alguien te critique o te cuestione por un tema de fútbol a que alguien te cuestione por un tema ideológico, político, por tener puesta una determinada camiseta. Por lo ideológico estoy muy de acuerdo que ocurra, me gusta, me encanta la discusión ideológica. Aquellas que son acusaciones personales solamente estimulan el deseo de defenderte y demostrar que son falsas. ¿Pero te da amargura eso? ¿A eso te referías cuando decías amargura? Creo que en algunos casos cuando la injusticia es muy despareja, yo peleo contra gente que tiene una llegada a 20 o 25 millones de personas y yo llego a lo que un programa de televisión de 3 puntos y un programa de radio a 300.000 personas cada día. Estoy en un déficit de 19.500.000 personas según mis cálculos, es decir, hay 19 millones de personas que saben una verdad entre comillas que otros cuentan y un público mucho más reducido que sabe también mi versión de los hechos y que me cree, presumo. Dependo de que en esos 19 millones de personas haya mucho que no les crea a los demás, que creo que esto sucede bastante, y después me digo que lo que me importa es que cierta gente que cree en mí desde el punto de vista profesional no tenga motivos para dejar de confiar. Y en ese sentido creo que más o menos puedo pelear dentro del ámbito que a mí me importa. Después hay mucha gente que puede pensar mal de mí, pero no me interesan. En líneas generales hay sectores sociales o lo que fuere que no son para mí tan... Es decir, si de mí la gente de la izquierda tuviese objeciones, me dolería. La gente de la derecha, me parece lógico que me combata, porque yo he combatido toda la vida contra la derecha en todos los órdenes, en cada paso que he dado en mi vida, aún en un simple relato deportivo. Y la ley de medios vino a... Digo, hoy leí algunas cosas sobre vos y leí algunos Twitter y demás de mucha gente que opina. La verdad es que a mí igualmente me llama poderosamente la atención la agresión, la agresividad de mucha gente con vos, con la Nata, con Clarín, con el gobierno. En general, siento que nunca la crítica termina de ser constructiva. Quiero decir, la gente se pone en un rol de dedito y de juzgar. Y ahora te voy a decir lo que me pasó cuando conté que te entrevistaba hoy a vos. Pero quiero decirte antes sí, que no importa esa gente. Sí, no importa. No existe un anónimo. Pero el uruguayo, volvete y habla de política en tu país. No tienen peso. Chupa media del gobierno. Esas cosas no tienen peso, pero no te joden. No, para nada. En absoluto. ¿Nunca? Me parece... El día que estás con las defensas bajas... En el mundo hay gente que es despreciable. Cualquier persona que se remita a un anónimo para pronunciarse en su vida, que emita un juicio sin asumir riesgos, es despreciable. Sí. ¿Por qué habría de preocuparme por gente que yo despreciaría, con la que nunca quisiera en mi vida ni cruzarme? Con la ley de medios, ¿qué pasó? ¿Te sentís el abanderado? Hoy, ¿sabes lo que me sucedió? Y a mí me asusta un poco esto que te voy a contar, no ahora con vos, sino en general.
Cuando entrevisté a la Nata el año pasado, a mí me gusta escuchar, yo soy periodista, me gusta escuchar todas las voces. Y no entrevisto para juzgar, puedo polemizar, puedo debatir, puedo coincidir o no, pero no digo que está bien o que está mal, la gente saca sus conclusiones siempre. Últimamente siento que es blanco o negro, que es o gobierno o oposición, Clarín, gobierno, el otro, ¿no? Entonces, no sé, los domingos a la noche yo pongo la tele, hago un zapping y te veo a vos, lo veo a Majul, veo 678 y veo a la Nata y veo países muy distintos. Capaz que saco cosas de cada uno que me parecen interesantes, saco mis propias conclusiones, pero siento que está todo como muy opuesto, ¿no? Los opuestos. Cuando conté que te entrevistaba a vos, un colega me dijo, tené cuidado, no quedes pegada de la ley de medios. Y yo dije, ¿y esto? Y dije, ¿qué pasa? O cuando entrevisto, no sé, a Aníbal Fernández me dicen, ¿qué ahora defendés a Clarín? Y yo digo, no, me gusta un tipo como Aníbal, cuestionarlo, pincharlo porque sé que es un calentón y coincido o no con él, me gusta el juego periodístico. Cuando me dijeron, ay, cuidado, que podés quedar pegada a la ley de medios, dije, ¿qué nos está pasando? Bueno, que estabas hablando con una pobre persona, para empezar. Pero creo que si lo entrevisto a la Nata me dice, estás en contra del gobierno, ¿no? Estabas hablando con un hombre o con una mujer no libre. No te lo puede haber dicho una persona libre, eso que te dijeron. ¿Vos creés? Absolutamente. Son personas que están atrapadas en una coyuntura, en una miseria muy especial. Vos podés preguntarme por la ley de medios o por lo que quieras y no veo por qué esto afectaría tu carrera o tu nombre. Absolutamente, pero ¿no sentís que en el medio está pasando eso? Y lo digo por vos, con la ley de medios o con la Nata, que voy en contra del gobierno. Quiero decir, ¿no se puede volver al periodismo o al debate o a pensar distinto? A mí me gusta pensar distinto y hablar con gente que tal vez piensa distinto a mí. Y no por eso soy mejor yo ni es peor el otro. ¿Qué nos pasa? Que no se puede llegar a un diálogo, que no podemos hablar como personas civilizadas. Todo es pelea. Hoy lo escuchaba a Julio Lac como enojado y contaba las cosas y las modificaciones y el tema de la justicia y el juez y Clarín. ¿Por qué te pareció que estaba enojado? Lo noté como que estaba enojado y después veo los spots de Clarín, ¿viste? Y entonces es, nosotros somos independientes del gobierno y no de vos. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Es fácil, tendrías que saberlo. Bueno, ya tendrías la responsabilidad de saberlo. Estamos hablando de una mafia contra un gobierno elegido por el pueblo, al que podés cambiar cuando quieras. Absolutamente. Estamos hablando de una mafia a la que no podés cambiar, mucho menos en este estado de cosas, que hace 30 años o más, que se robó empresas con las manos pegoteadas de sangre, que ha digitado la caída de presidentes como Alfonsín, como de la Rúa, el ascenso de presidentes como Duhalde, como Menem, que ha determinado en función de sus intereses la vida política y yo te diría hasta cultural del país. Una mafia que o te da protección o te provoca que yo tenga. El otro día pedí un poco lo que han escrito de mí en este tiempo, porque yo no tomo nota, yo no leo nada. ¿No lees Eso nada me preserva, para tu salud mental? No, posiblemente. ¿Hace Porque cuando vos lees este algo que es ejercicio? muy negativo, Sí. te llenás un poco de No, por eso te un decía lo de los rechazo. tweets, que aunque es gente anónima, si uno se engancha con eso, pero ojo, digo, eso le pasa, Pero a todo el mundo le ¿cómo pasa. alguien puede ver anónimos? ¿Cómo alguien puede ver esos foros que son cloacas? Son tremendos. Bueno, pero pasa Vos algo... decís tremendo, pero tremendo es una palabra amable para esa Sí, pero gente. pasa algo que es curioso, ¿no? Y lo hablaba con Beto Casera el otro día y lo hablamos siempre con Beto, con la gente que... Dicen, yo doy una entrevista para un diario o levantan algo que dije en televisión y de repente hay gente que pide, por favor, evítame los comentarios porque te doy mi tiempo, te doy una hora de mi tiempo para que finalmente cuando termino la gente me insulte, me putee desde el anonimato. Bueno, esa es la vergüenza de los medios de comunicación, incluido la radio donde yo trabajo, porque han recurrido a eso como un espectáculo. Sin ética, sin estética, sin escrúpulos, sin pudores. Todos los medios de comunicación que permiten tener foros donde la gente dice lo que sabemos que dice, han traicionado la esencia de la profesión. En nombre de libertades con las que siempre se procede para abusar, en nombre de esas libertades han hecho un verdadero desquicio. Y lo hacen intencionadamente, para que la gente recurra a un foro para ver qué opinan de una nota. Y te ponen la nota a veces sin siquiera opinar el medio. Lo hacen y se la dejan a la gente para que la gente entregue su canibalismo, su desprecio, su odio y su pobreza intelectual.
Que alguien tenga un medio así, yo que no tengo un medio, pero tengo un programa sobre el que tengo poder de edición, del que me siento dueño, y que sé que yo jamás procedería de esa forma, y que no lo hago, y que llevo 6 años, estoy convencido de que estamos hablando de gente que se ha degenerado, que ha perdido por completo la chaveta. En consecuencia, en esa medida que ellos dan de su ética y de su estética, está el propio reproche que algún día le formulará la sociedad. Decías que hace poco pediste algunas notas, me decías recién, que hablan de vos o que has hecho, no sé. ¿Qué te pasa cuando lees cosas sobre vos? Decías que las evitás hasta por una cuestión de salud mental. ¿Qué cosas leíste de vos que alguien escribió, que dijo, de vos que dijiste? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué me ponen? Este no soy yo. ¿Te pasa cuando lees cosas sobre vos? Yo tengo una página donde no existe, sin insultar la inteligencia de nadie, ningún tema que no tenga respuesta. Lo que sucede es que a veces te podés poner a desmentir hechos que son irrisorios. Es decir, habla a favor del gobierno porque le dieron 10 millones de dólares. De las usinas de Mañeto salió un mail, en la calle Perú, un mail que llegó a 4 millones de personas, a las que le dijeron que yo había recibido 10 millones de dólares para pensar como pienso. Por encima de que llegó un mail que habías cobrado 15. 15 millones. Alguien se quedó con 5 palos. Sí, alguien tomó 5 en el camino. Cuando ocurre una cosa así, si vos pones un empeño demasiado importante en desmentirlo, creo que estás perdiendo el tiempo, porque eso no lo puede creer ninguna persona bien nacida, ninguna persona inteligente, ninguna persona que sepa analizar, bueno, pero ¿cómo le dan 15 millones de dólares? Que los tiene en una caja de zapato y lo van distribuyendo para una persona que tiene el 3er programa de radio y un programa de televisión de 2 o 3 puntos, en el mejor de los casos. ¿Cuánto le darían entonces? ¿Cuánto le ofrecerían a los dueños de los medios? Cientos de millones de dólares. ¿Quién los da? ¿De dónde los sacan? ¿Y por qué ellos no toman ese dinero para ellos? ¿Para qué lo van a invertir en otras personas? Es todo tan estúpido que nada más recorrer la explicación de refutación es incómodo, es casi una torpeza. Pero de todas maneras, yo pongo a disposición de la gente, en mi página y en todos lados, cuánto gano, la poca necesidad que gracias a Dios tengo. Yo me he hecho una persona rica, si se quiere, con mi profesión, pero hace muchos años, que no tiene la mínima necesidad. Si la tuviera, estoy seguro que no me comportaría de una manera distinta, porque además yo construí mi bienestar económico desde el lugar de la refutación del poder. ¿Por qué habría de pasarme al poder si toda la vida se sabe que hasta los 60 años he procedido de esa manera? ¿A quién tenés que explicarle que de buenas a primeras y porque sí, sin ninguna necesidad ni material ni profesional, porque conocido bastante soy, una persona pueda transformar y convertirse en un delincuente al servicio de alguien? Pero además está la refutación de mi propio programa. Mis programas no están alineados para el gobierno. Todos los días tengo, o buena cantidad de días al mes, tengo temas en los que no estoy de acuerdo con el gobierno. ¿Cuáles son, Víctor Hugo? Las ART, la ley antiterrorista, el acuerdo con Monsanto, el voto extranjero a partir de los 2 años, yo creo que tienen que ser más, el voto juvenil obligatorio contra el que estuve, para decirte algunas cosas de memoria, debe haber algunas más en las que tengo una posición, en la discusión sobre si las empresas deben repartir ganancias con sus trabajadores. Estoy del lado de Moyano y no de la presidenta. Yo creo que a las empresas nunca las van a seducir por las buenas, hay que marcarlo por una ley, y en ese caso opino parecido a Moyano. No han escuchado en mi programa seguramente ningún ataque que tenga que ver con la pelea Moyano-Gobierno dirigida hacia Moyano. Mi programa es extraordinariamente libre. Yo soy una persona que disfruto de mi libertad. No tengo contacto con el poder. Le di a la mano a la presidenta 10 segundos una vez en la presentación del libro de Paenza. Me lo contaste el año pasado. Sí. Es más, me contaste nunca lo que tomé me un llamó... café con Aníbal Fernández, que es un personaje que me interesa. He hablado por teléfono alguna vez. ¿Por qué te interesa Aníbal? Porque es muy inteligente, porque sabe mucho, porque es el más preparado de todos los políticos de la actualidad.
no lo podés tomar en falsa escuadra en el conocimiento de la ley o de la problemática que existe. Entonces es interesante el ejercicio de hablar con una persona así. Pero nunca he tomado ni un café. He tomado 2 veces café con tomada, en épocas en las cuales teníamos discrepancia con el gobierno en un tema que duró muchísimo, que fue la 125. Comí una vez con Vudú, una vez con Bocio, un par de veces con Tristan Bauer, o 3 veces con Tristan Bauer, 2 veces con Randazzo, 4 veces con Macri, más de una vez con gente normalmente invitado. Es decir, yo nunca he tomado la iniciativa para tener contacto con nadie, yo no tengo ni mínimo roce con el poder, no me interesa algún tipo de vida que está muy por afuera de la posibilidad de tener vida social, de la que a mí no me interese mucho. Me dejaste picando Vudú. ¿Quién es Vudú? ¿Y cómo fue ese encuentro con Vudú? Vudú? Es una construcción peligrosísima de los medios de comunicación de este tiempo, que no sé cómo va a derivar el próximo año cuando, como ya empieza a suceder, la situación comience a aclararse. El tema de Vudú para mí es una cuestión política, una decisión de adentro del gobierno en la que tienen de un lado a Bolt y del otro a Ciccone, y se quieren sacar de encima a Bolt para que ese dinero de Bolt no tenga influencia política en la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno mira con recelo a Scioli. Con mucho. Y dicen, justificadamente, Scioli, qué? porque ¿Por qué? no, pues Scioli a lo mejor es una buena persona, pero no es para nada una continuidad política de la idea del gobierno. Pero no es el candidato natural en las elecciones del 2015. Candidatos naturales hay muchísimos. ¿De cuáles? Pero no de la idea del gobierno. ¿Pero cuáles son los candidatos? ¿A quiénes ves? Los hablamos después, no me pases por todos los temas de golpe. Yo me voy acordando y vuelvo a Vudú, yo vuelvo a todo. ¿De qué estábamos? Bueno, vayamos a Vudú. Vayamos a Vudú. Estaba diciéndote que de un lado tienen a Bolt y del otro Ciccone. Sí. ¿Qué hay que hacer? Poner a Ciccone. Está quebrada. Alguien dijo, bueno, arréglenlo. Supongo que es así y que el tema es vulnerable políticamente. Es una discusión política. Ahora les apareció que todo lo que preguntaban los medios de comunicación, La Nación, por ejemplo, todo el tiempo, ¿cuál es la empresa? Y los políticos alineados repiten lo mismo. ¿Cuál es la empresa que está detrás de FUN? Algún día, si querés, preguntá cuál es la empresa que está detrás de La Nación. Preguntá si hay Islas Vírgenes, Islas Caimán, en un diario que funciona en la Argentina. Y no vas a conocer jamás cómo está integrada esa dirección. Pero ellos piden la empresa FUN, y resulta que ahora es de Moneta. Pero no pueden ni siquiera decir que la empresa es de Moneta como un invento ahora, porque cometieron el error de anunciarlo ellos mismos en julio. Por lo tanto, debe ser verdad. Y si es verdad, ¿qué queda de la causa? Una señora que, enojada con el marido, dice que su marido es testaferro de alguien del que nunca se pudo encontrar ni una foto. Yo no abogo por Vudú es yo abogo inocente. por el sentido común. ¿Sabes por qué? Porque he cometido muchos errores. He acusado a gente y me he tenido que morder la lengua. Y me he sentido muy mal, porque cometer una injusticia contra el honor de una persona es una cosa demasiado grave. Estamos muy livianos en eso, en la apreciación genuflexa que tenemos frente a los medios de comunicación, que pueden decir de cualquier persona una construcción, construyen el personaje. Y yo, que soy una construcción, lo sé perfectamente porque lo he sufrido en carne propia. ¿En qué soy una construcción? ¿En qué soy un hombre del gobierno? No lo soy, no tengo nada que ver. Va mi honor personal, van mis ojos, va mi vida, va mi familia en esta postura. Soy un hombre absolutamente libre. A mí me gusta, de todas maneras, lo que deben pensar en el gobierno de mí. Me deben tener mucha admiración algunos, porque ellos saben que no hay relación. Y ven cómo me acusan y cómo me apalean, porque yo estoy a favor de la ley de medios. ¿Sabes cuánto hace que yo hablo de la ley de medios y del fútbol para todos? Fuiste como uno de los primeros, ¿no? Cuando empezaste. 20 años, 22 años. Cuando empezó la compra de Radio Mitre. Más o menos en esa época, ya tengo testimonios que salen todos los días en la radio, en mis programas, año 91, 93, 95, 98, siempre diciendo, a veces un poco más acá, ya que eran directamente una mafia. Cuando se robaron el fútbol a partir de 1994, yo sabía que eran una mafia, que le daban protección a los dirigentes que les firmaban lo que ellos querían y atacaban, como Al Capone, que te manda
te mandaba una persona al supermercado y decía, venimos a ofrecerle protección. Pero protección, ¿por qué si no tenemos ningún problema? Por el que van a tener si no aceptan la protección. Y de esta manera ha procedido el Grupo Clarín durante todos estos años. Se quedaron con el fútbol, con Fibertel, con el papel. Son dueños absolutamente de todos. No hay nada que me puedas mencionar. Yo te vi en el programa cuando le preguntaste a Aníbal Fernández. Todo es Clarín. Y todo es, sí, efectivamente. No hay un tema que puedas soslayar del grupo. Ha envenenado el país, ha envenenado la sociedad, es el causante de la división para generar la protección de sus intereses y no matan sencillamente porque no les hace falta. Estoy seguro de que llegarían a matar personas. No matan porque pueden matar algo peor, que es la credibilidad de las personas. A mí me han hecho cosas por las cuales yo hubiera preferido una bala. 3 tipos que me esperaran en la vereda y me pegaran unos tiros y no que hicieran eso de los 10 millones de dólares, por ejemplo. Lo hubiera preferido, porque de todas maneras yo he tenido que cara a cara con alguna persona tener que recibir el insulto de lo que seguramente no soy. Soy una persona de bien y un tipo muy digno, un tipo serio, preocupado por la calidad del periodismo, por la estética que tiene el periodismo, muy laburante, a veces pienso que sorprendentemente para mí mismo, bien considerado en el mundo íntimo donde yo trabajo. Vos podés preguntar por mí, a la mayoría de las personas que han trabajado o trabajan conmigo. Si le pregunto a Magdalena, ¿qué me dice? Bueno, tenemos una situación de desprecio mutuo. No es bueno que le preguntes a alguien con la que vos de antemano, es como si yo te preguntara qué pasa si yo le pregunto a Rial por vos antes de que pudieran llevarse bien. Estamos en lo mismo. Pero igual es de gente civilizada después tomar un café a veces o sí, tratar a veces de... no hay retorno. Si la acusación es de que sos, la acusación es de que dijiste furcios o que te equivocaste en algo, sí. Si la acusación pasa por dar a entender que vos sos una persona comprada por el gobierno, no tiene retorno. Hay personas que se tornan en tu corazón despreciables y no hay ningún motivo para retornar a ningún punto de encuentro, porque no lo puede haber. Una persona que duda de tu honor, conociéndote bien, tan solo porque está enojada o enojado con lo que vos pensás, no es una buena persona. Yo puedo discutir de política y me entretiene muchísimo con cualquier persona. Lo que no puedo es, lo que no debo, porque alguna vez yo también he caído, aunque sea mínimamente, en tirar esas pataditas del interés económico, pero en discusiones de un momento, de un día, no en la persistencia de una idea. Bueno, todo esto sí puede afectar. Decías que vos no juzgabas, que ya lo has hecho, no te voy a preguntar con quiénes, pero así como decís Clarín sería capaz de matar, digo, para que no me quede las mafias la siempre respuesta. Matan, y Clarín es mafia, no tiene necesidad de matar, pero mata la credibilidad de la gente. Y se lo hace a todos. Decime a quién no. ¿A quién no? Yo veo muchos radicales que se olvidan de todo lo que este grupo le hizo a Alfonsín, defendiéndolo a capa y espada. Cuando votaron a favor de la estatización de YPF, inmediatamente al otro día los estaban acusando de corruptos, de los peores corruptos. Se tragaron ese sapo porque es gente que vive sin ningún coraje. Ahora, y en el 2007, un 7D también, Néstor Kirchner estuvo cerca de Clarín, arregló... Sí, pero digo, la ¿qué pasó tiempo después? Eso es una foto contra lo que yo luché muchísimo. Yo confronté las cosas que yo dije de Kirchner en ese momento. ¿Querés recordar alguna? Fueron de una dureza excepcional. No puedo recordar, pero fue muy duro. Y estuve muy enojado. Era la foto. La película dice que ese señor en determinado momento, cuando se sintió un poco más fuerte, en el mano a mano con ese poder que él sabía que era el más grande poder del país, decidió confrontar con ese poder. Y ese coraje que hay que tener para enfrentarte a la mafia, que te golpea sin darte la cara, te golpea por todos lados de la peor manera, te golpea porque tienen gente en la justicia, gente en el periodismo, gente en la política, y todavía no le hacen falta gángster, pero también los puede tener. Cuando vos te enfrentás a eso, tenés seguramente, desde el lugar de poder, que vos tenés muchísimo coraje. Y entonces, todo lo que yo critiqué a ese hombre y toda la objeción que me mereció cuando en diciembre de 2007 firmó lo de Multicanal y Cablevisión, y yo sentí durante mucho tiempo
que eso era lo peor que se podía haber hecho. Antes ya lo criticaba, cuando recibió en Casa de Gobierno a Grondona y Ávila para felicitarlos porque permitían transmitir el fútbol en directo, que era una vieja pelea mía de los años... del año 2000 por lo menos, cuando estuve en el Senado hablando con los de Clarín sentados ahí y con todos esos intereses de por medio, y yo sabía que era algo que correspondía que se hiciera. O sea, que motivos de crítica con los gobiernos, con Alfonsín. ¿Sabes las cosas que yo dije y dijimos todos del Pacto de Olivos de Alfonsín? Y después pasaron los años y resulta que no era una locura lo de Alfonsín. Los hombres no pueden ser juzgados tan fácilmente en tiempo presente. Los gobiernos. Yo estoy contra la ley antiterrorista. Lo que pasa es que la discusión duró un día. Si hubiese durado 3 meses, como la 125, hubiera estado 3 meses contra la ley antiterrorista, que no me parece buena. Implica que puedo tomar distancia esa vez, pero estoy a favor de otras medidas del gobierno. Estoy a favor, por ejemplo, de las AFJP, de la estatización de las AFJP. Con los gobiernos uno va y viene, con lo que no hay posibilidades de volver es con quienes no producen hechos nuevos, salvo hechos mafiosos, como con Clarín. Si vos estuviste contra Clarín, vos no tenés manera, porque no hay un cambio. Vos podés estar contra un gobierno, porque el gobierno está en el centro o a la derecha. Ese gobierno se va corriendo un poco a la izquierda, está ocupando los espacios que vos siempre soñaste, está dando asignación universal por hijo. Caramba, esto lo quería yo. Está haciendo que se jubilen las personas que habían quedado al margen de la posibilidad de jubilarse porque no habían podido aportar, en una gran injusticia. Termina con esa injusticia. Bueno, todas estas cosas son cosas que vos querías. ¿Qué haces? ¿Seguís en contra porque sí? No, en esto estás a favor. Y en lo nuevo que te parezca negativo, estás otra vez en contra. Quiero hablar con vos de todos los temas de la ley de medios, Jorge Lanata, pero antes de irnos a la primera pausa, ¿estás pasándola bien? ¿Estás cómodo? Yo estoy muy cómodo. Amado Vudú es... para vos, por ahora es inocente. Hay un problema de comunicación en el gobierno, que fue con la 125, que ahora que no terminan de aclarar nada, que la gente cree que es culpable porque nadie habla, porque no dan conferencias de prensa. Hay un tema de comunicación grave, creo, en este gobierno, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Sigamos con lo de Vudú, sí, Vudú, para poder analizar la otra pregunta. ¿Cuál es, para cerrar, Vudú. ¿Es inocente Vudú? Bueno, primero que ni siquiera está procesado. Segundo, que va a ser difícil que lo puedan procesar. Tercero, que se van a caer pruebas como la de la señora Muñoz, la esposa de Van der Broel. Cuarto, que ahora se sabe de quién es la empresa y no tiene que ver con sus amigos. Quinto, que se sabe de quién es la empresa y el diario La Nación dijo en julio, 6 meses antes, de quién podría ser la empresa. Ya se sospechaba que fuese de Moneta, por parte de La Nación, con lo cual no podrán decir que de buenas a primera y en 2 semanas armaron los papeles. Esos papeles se los dan a jueces entrenados que saben leer. Vos no le podés dar un papelito, un borrador a un juez, le tenés que dar cosas muy coherentes. Si han conseguido presentar pruebas sumamente coherentes, no les va a quedar absolutamente nada. Con lo cual, es muy probable que Vudú sea inocente ante la justicia. Y la inocencia, en lo ético, está impregnada de lo que te dije antes. Es una discusión política. Políticamente puede ser vulnerable, porque participó de una idea en la cual el gobierno, para mí es esto es teoría pura, el gobierno decide que la impresión del dinero esté en manos de Chicone y no de Bolt, por lo que dijimos antes y no quiero ser redundante. Así que lo más probable es que tengan que tragarse también ese sapo, como el de Skanska, en el que yo participé, porque ellos consiguen fijarte la agenda. ¿Vos por qué me preguntás de Vudú? Vos no has visto nunca un papel. Vos sabés lo que dice Clarín y Nación sobre Vudú. Sí, y a veces lo que me falta, yo puedo traer esa información. Y lo mismo me ocurre a mí y a todos los ciudadanos. ¿Sabes qué me pasa? Que yo tengo la necesidad de que el gobierno salga a explicarme, que salga a darme información, que cuando sale publicado... ¿Todos los días por cada acusación? No, todos los días, no, porque tampoco me gusta ver a Timerman con Parrilli dando una conferencia el fin de semana y verlos con Clarín y La Nación encima. Quiero decir, entiendo el poder que tiene la prensa, pero por otro lado... te voy a ser muy vulgar, me hinchan mucho las pelotas que estemos hablando de la ley de medios como si fuera lo más importante, que es importante y hay que respetarla, pero tengo la sensación cuando salgo a la calle que al taxista, que a la empleada doméstica, que al laburante, que a mucha gente... No le importa porque no sabe. O quieren resolver otras cosas que son más importantes. Mira, la madre del dolor, que dice, después de 10 años dejo de presidirla, voy a acompañar, pero ¿qué le digo a una madre que llega, que le mataron al hijo,
que el tipo que mató al mío estuvo 2 meses preso y está libre, me cansé. Siento que es importante la ley de medios y hay que cumplirla, pero bueno, que no hay que solo matarse porque el juez esté ahí del lado del gobierno o dando las resoluciones que quieren, sino que también, eso es importante, pero que a una mujer que le matan al hijo le den justicia. ¿Qué tiene que ver con la ley de medios? No, porque quiero decir que a veces que pongo la tele, pongo la tele o pongo la radio, Víctor Hugo, o una tanda, o veo Fútbol para Todos y hay una campaña que dice Clarín miente. Quiero decir, todo es importante, pero a veces siento que las cosas más importantes no se resuelven. Entonces digo, todo es importante, pero lo importante a veces a la gente no se lo resuelve nadie. Lo de Clarín en Fútbol para Todos, si hace 3 años hubiera aceptado cumplir la ley. Estamos discutiendo hace 3 años, no porque el gobierno lo quiera. El gobierno emitió una ley. Esta discusión es porque una mafia defiende sus derechos, entre comillas, desde hace 3 años. Lo que vos ves y te fastidia, no lo ves por culpa del gobierno, lo ves por culpa de Clarín. Hubiera cumplido la ley, no estaríamos hablando de esto. Ahora, ¿la cumplen todos? ¿Todos la cumplen? No hay manera de que no la cumplan. No hay manera de que no la cumplan. Vos trabajás en un canal que seguramente va a ser el primero en ser observado si cumple o no cumple la ley. Están todos visualizados. Está muy claro todo. Y por otra parte, te podrás imaginar que seré un periodista, por lo menos en mi ámbito, bastante vigilante del cumplimiento de la ley de medios. Lo que le pasa a cada una de las personas que mencionaste, en ese un poco de entrevero, si me disculpás, de mezclar cosas que no guardan una cabal relación. Lo tengo clarísimo, pero quiero decir que... Todo ocurre. A la señora Madre del Dolor yo le diría, a todas las personas que son víctimas de delitos, que por lo que hay que luchar es por realmente tener seguridad y no pedir protección. La gente no aboga por la seguridad, aboga por la protección. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a haber tanta muerte, salvo la que en términos naturales existen en las grandes ciudades, en las ciudades muy importantes, si hay inclusión. El señor que te mata porque hay una situación de desigualdad muy grave para él. Hay mucho menos delito, para mi manera de ver las cosas, del que debería haber. Hay mucha gente que no se animó nunca, por suerte, a delinquir. Hemos creado en América Latina sociedades sumamente injustas y no se arregla de un día para el otro. Entonces, cuando te quieren incluir, cuando te dan asignación universal por hijos, están conteniendo a esa gente, están dándote seguridad. La seguridad de que esa gente no sale enfurecida a la calle a buscar la leche para el hijo que llora toda la noche porque tiene hambre. Si no hay inclusión, no hay seguridad. El que pide nada más que seguridad está en realidad. El que pide seguridad pide inclusión, pero no lo hacen. El que habla de inseguridad, lo que quiere es protección. Este señor que está muerto de hambre me va a quitar mi cartera, por favor, protéjame. No es eso. Lo que vos tenés que conseguir es que este señor que está muerto de hambre no esté muerto de hambre para que tu cartera no corra riesgo. Entonces no pidamos, no gritemos contra la inseguridad, que por otra parte es bien una construcción de los medios. ¿O vos viste algún episodio de violencia o alguna muerte en los días de gendarmería? ¿Sabes cuántas noticias dio TN de las que normalmente da? Mínimamente un 10%. ¿Vos decís como Aníbal que es una sensación la inseguridad? ¿Sabes? Te voy a decir algo sobre esto. Yo fui a La Prida, una ciudad donde después me enteré, hacía una semana habían hecho una encuesta. En La Prida hay 1000 bicicletas por lo menos en la calle a las 8 de la mañana. Ninguna tiene candado. A nadie le roban la bicicleta. La encuesta había dado que el principal tema que tenía era la inseguridad. Entonces, hay, por supuesto, en sociedades tan grandes y desiguales como las nuestras, las peores desigualdades existen en América Latina, hay una violencia latente de la que muchos son víctimas. A mi señora la han robado, a mi hija la han robado. Sí. Pero si hacemos ese tipo de medición, seguramente un 30 o un 40% de las personas han tenido algún episodio alguna vez en los cuales han tenido algún tipo de inconveniente. Igual asusta mucho que no solo sea el robo, sino que eso venga seguido de muerte, porque de verdad que aunque la tele pueda exagerar o los medios puedan exagerar, como decimos a tu mujer, a tu hija. ¿Desde qué números me hablas? ¿Vos sabés los números que se dieron recientemente? Hay mucho menos delito de lo que se dice. Delito en robo en la capital federal, dados por la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, número... igual no nos vamos a conformar con la cifra, debería casi no suceder. No va a haber nunca posibilidades de que no haya violadores, asesinos y ladrones. No existen sociedades de esa manera. El hombre es el hombre y además vivimos en una sociedad capitalista. El capitalismo tiene sus datos de corrupción, sus datos de inseguridad, de desigualdad. El capitalismo y el salvaje que han desatado. ¿Vos sabés lo que se le viene a Europa dentro de 10 años? Nos vamos a encontrar, si Dios quiere. Sí. Vos seguro vas a estar, vamos a ver yo. Pero dentro de 10 años Europa va a pagar esto que tiene ahora. 5 millones de personas sin trabajo. Son 5 millones de ciudadanos que no tienen cómo hacer que sus hijos estudien. Crean resentimiento. Llegan a los 25 años, el 50% no tiene trabajo. ¿Cuánto tiempo podés masticar la rabia de que te hayan robado los bancos, el Fondo Monetario Internacional, que te hayan hecho la víctima de lo desalmado que son los fondos buitres y toda esa gente, esa lacra que anda por el mundo, apoyándose en la traición de los economistas y de los gobernantes de cada uno de los países que les han dado crédito? ¿Cuánto tiempo? Tenés 25 años, 2 años sin trabajo, después tenés 30, no te podés casar, no podés hacer tu vida, no podés hacer nada. Y encima, una noche amanecés con que no tenés algo y ves una cartera de una mujer como vos que decís, si le saco la cartera, ¿qué le va a pasar? Nada. Hacemos una tanda. Compras otra, hacés la tanda hacemos y compramos una cartera más por las dudas. Ahí está, con Víctor Hugo Morales en Sentido Común. Ya venimos.